Gracias, hermanos. Y quisiera invitarle a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Voy a leer en el verso del 40 al 42. Este es un pasaje tremendo que habla sobre la iglesia primitiva, la iglesia que debe ser un modelo para nosotros hoy. Y dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Padre, gracias por tu infinito amor y por la oportunidad que tú nos das de ocupar este lugar. Te pedimos ahora, Padre, que tú suplas toda nuestra insuficiencia y que sea tu Espíritu, Señor, el que hable, Señor, por medio de mí y el que edifique a tu pueblo hoy. Perdona, Señor, mis muchos pecados y mis muchas faltas. En el nombre de Cristo. Amén. Este mensaje se llama Los medios de gracia. En estos días, con gran asombro, hemos visto las temibles imágenes que muestran las noticias de la erupción del volcán Cumbres Viejas en la isla La Palma de Canarias. Sabía que nuestros hermanos Roberto y Rosita, hermanos que la gran mayoría aquí conoce, viven cerca. Sabía que esa no era la isla, pero aún así nos preocupamos. Ellos viven en una isla que es La Palma de Gran Canaria. Así que fuimos al mapa para nosotros estar seguros. Y bueno, pudimos percatarnos ahí que no era el lugar. Pero también hemos tenido la oportunidad de hablar con Rosita en el día de ayer. Mi esposa habló con ella y estuvo indagando acerca de esta cuestión. Y ella daba algunos detalles sobre las pérdidas y el caos que ha enfrentado los que viven en la zona afectada. Esta es una región de gente acaudalada, casas impresionantes, piscinas y todo lo que cualquier ser humano pudiera desear. Y ante el río imparable de lava no se resiste nada ni nadie. Las casas inmensas se derriten. El único invento humano útil ante esta terrible amenaza es huir, si se puede. El tráfico aéreo está controlado y lo que queda para comunicarse entre las islas y el resto del mundo es solo el mar, que no deja de estar bajo serias amenazas de igual modo. Pero sorpréndase, los turistas pagan perfectas millonadas para ir a ver la erupción. Gente escapando por su vida y otros tantos exponiendo la suya para ver, para sentir el peligro en su propia piel. Los pocos medios disponibles en el sur del Cumbre Vieja, algunos lo usan para ponerse a salvo, otros ignoran las alarmas y no hacen uso de los recursos para evacuar y escapar del inminente desastre. Y otros hasta pagan grandes sumas para experimentar, para ponerse en peligro. Y eso nos hace pensar cuánta necedad en el hombre. Así es la necedad del corazón del hombre sin Dios. Y aún para los que dicen conocerle, resulta cuestionable el uso de los medios de gracia, si es que lo usan. De la misma manera que las personas de ese lugar pueden usar los medios a su alcance para escapar, otros los ignoran. Así también Dios ha provisto medios para comunicar su gracia, que para los cristianos son la forma de parecerse más a Cristo. Y para aquellos que no le conocen, ahí en esos medios también está la forma para que ellos puedan llegar a conocerle. ¿Qué son los medios de gracia? Pudiéramos preguntarnos. Y respondemos: son canales, formas, vías, maneras que Dios ha establecido para que los hombres crezcan en la gracia del Señor. Pero con relación a los medios de gracia, tenemos que aclarar que no todos los cristianos o todos los estudiosos o los teólogos están de acuerdo. Hay teólogos que piensan en una lista limitada de medios de gracia. Hay otros que tienen una lista un poco más amplia. Aunque todos sí creen que todas esas cosas pueden ser vistas como medios de gracia, pero que hay algunos que son los más importantes. Y entonces tratan de resaltar eso
como la palabra, el bautismo, la cena y la oración. Pudiéramos decir que esos son los medios en el que quizás casi todos los teólogos están de acuerdo. Pero hay otras cosas como la fe y otras cuestiones, la disciplina, la comunión, el día de reposo, que también otros lo incluyen. Por ejemplo, los católicos, cuando piensan en esto de los medios de gracia, ellos tienen una idea de que en el medio de gracia, ahí habita la gracia. Es decir, que ese medio no se puede separar de la gracia de Dios. Incluso ellos también piensan que en sus estampillas y en las imágenes, en los ídolos que ellos tienen, ahí habita la gracia de Dios. Por eso es que ellos creen que esas imágenes pueden hacer milagros y pueden suceder cosas extraordinarias. Los luteranos, Lutero tenía una idea tremenda, fenomenal sobre la palabra de Dios. Y él defendió la palabra de Dios como el principal medio de gracia. Y lo que él dijo sobre la palabra es útil también para nosotros. Pero él no logró en los otros medios salirse por completo de lo que creía la Iglesia Católica, sino que él creía que también en esos medios, de alguna manera, estaba la gracia de Dios. Aunque quizás el hombre podía entorpecer eso, pero allí estaba la gracia de Dios. Los reformados, en cambio, no creen de esa manera, ni como los católicos, ni como los luteranos. Creemos como los reformados, y esto es lo que nosotros creemos. Los medios de gracia son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Aunque Él pudo haber decidido revelarle a Cristo de forma inmediata a su pueblo, Dios determinó hacerlo a través de ciertos medios. Designó la palabra, los sacramentos y la oración como los medios principales, fíjese, principales que Él usa para comunicar a Cristo y sus beneficios a los creyentes. Y esto es lo que creemos nosotros. Los medios son solamente canales por el cual el Espíritu de Dios actúa, por el cual el Espíritu de Dios obra, pero son medios. Y aclaramos, Dios puede obrar con medios y sin medios. Eso es algo que nosotros también tenemos que tener claro, aunque Él ha dejado estos medios para ser usados, y es la forma en que Él va a estar obrando principalmente, pudiéramos decir. ¿Cuán importantes son los medios de gracia? Muy, pero muy importantes. Los medios de gracia no salvan, porque ellos no son la gracia de Dios. Solo son caminos o canales por medio de los cuales Dios, a través de su Espíritu, continúa trayendo a nuestras vidas la gracia de Cristo. Juan Carlos Raire dice: nadie que es descuidado de tales medios debe esperar hacer mucho progreso en la santificación. No encuentro ningún registro de ningún santo eminente que los haya descuidado. Sigue diciendo Raire: los medios de gracia son canales designados a través de los cuales el Espíritu Santo transmite nuevo suministro de gracia al alma y fortalece la obra que Él ha comenzado en el hombre interior. Así que eso es lo que hace el medio. Son los canales establecidos por los que Dios obra y transmite su gracia. Pero el medio en sí no tiene la gracia de Dios. Y eso es importante que no lo descuidemos. También otro teólogo dice: no solo debemos usar estos medios, sino confiar en Dios que los está usando como los medios apropiados para promover el celo por la piedad, para fomentar la piedad y preservarnos en la piedad. Así nosotros debemos ver los medios de gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios a pecadores que merecían el justo castigo de la muerte eterna y el infierno, salvándolos a través de la muerte expiatoria y sustituta del justo y santo Hijo de Dios, el Salvador Jesucristo. Así que pudiéramos resumir que la gracia es Cristo. Y como dice Tito, la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres. Cuando decimos todos, de toda clase de personas, de culturas, de raza. Eso es lo que quiere decir esa palabra ahí, todos. Pero es Cristo el que salva, porque Cristo es la manifestación máxima y plena de la gracia de Dios. Pero no son pocos los que creen que están creciendo en una gracia en la que nunca han nacido. Y esto hay que decirlo. Y solo aquel que está vivo tiene el derecho natural de crecer. Y solo aquel que está vivo en Cristo también tiene el derecho de crecer. Así que es necesario establecer el punto de partida. Los medios de gracia son las vías que Dios ha establecido para sostener, santificar, asegurar, tratar y moldear a los que han sido salvados por Él. Sin perder de vista que los medios son solo eso, medios, no confundas la vía con el tren. Y así como establecimos el punto de partida, es necesario establecer la meta. Y resulta que el comienzo del uso de estos medios es Cristo, pero el fin también es Cristo. Y por el camino es más de Cristo para llegar a ser la imagen de Cristo y más semejante a Cristo. Así que cuando pensamos en los medios de gracia, nosotros no podemos quitar nuestra vista de Cristo, hermanos. Tenemos que todo el momento estar pensando en Él. En 2 de Pedro 3:18 se nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Es decir que la palabra nos llama a que nosotros necesitamos crecer en la gracia. Y 1 Corintios 15:10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir que todo el avance espiritual que había en el apóstol Pablo, él no lo atribuía a sí mismo, no lo atribuía a su esfuerzo ni a lo que él hacía, sino que era el producto de la gracia de Dios trabajando allí en su vida. Por eso dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Es decir, que esta es una gracia, si está la gracia en ti, si Dios te ha salvado en Cristo por su gracia, esa gracia va a obrar frutos también en ti. Como decía el pastor ahorita en la lectura continuada, nadie que conoce a Cristo sigue siendo igual. Dios es el que te va a transformar, es el que te va a cambiar. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, y esto tiene que ver con el nuevo pacto, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Ahí está. Nadie que conozca al Señor va a seguir siendo el mismo. Dice que se le quitará el corazón de piedra, el corazón insensible, y se le dará un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón receptivo. Y se le dará el Espíritu Santo. Y dice que andará en sus estatutos y decretos. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. No para ser salvo por esas obras o por esos mandamientos, sino porque ya fuiste salvado por la gracia de Dios y porque el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces tú vas a querer como resultado andar en esos preceptos, andar en pos de Dios, porque eso es lo que está queriendo decir de otra manera. Entonces, en los artículos de orden de la Constitución de nuestra iglesia dice, es por esto que esta iglesia también espera que sus miembros anden personalmente con el Señor, haciendo uso de los medios privados y públicos de la gracia como son, y ahora los vamos a mencionar. Pero ahí hay dos textos que se citan, y uno habla de Not y el otro habla de Noé, y dice que ellos caminaron
con Dios. Dijo que era varón perfecto delante de Dios. Es decir, que estos hombres pudieron caminar con Dios. Y estos hombres no tenían la misma revelación que nosotros tenemos. Pero dice las Escrituras que ellos caminaron con Dios. Ellos siguieron a Dios. No podemos decir que perfectamente, pero lo siguieron. Y nosotros de igual manera estamos llamados a caminar con Dios, porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, nuestros artículos de orden siguen diciendo y enumera 5 medios de gracia: la lectura diaria y la meditación de la Biblia, la oración regular tanto privada como familiar, la comunión espiritual con el resto del cuerpo, la reverencia correcta al guardar el día del Señor, un autoexamen periódico y santo conducido por oración, por la norma de la palabra de Dios. No puede haber divorcio entre los medios privados y los públicos. No, estas cosas no van separadas, están vinculadas, están juntas. El correcto uso de los medios privados de la gracia hace más eficaz el uso público de estos medios. Es decir, que si en nuestra comunión íntima con Dios, personal con Dios, nosotros estamos bien, eso se va a proyectar también en nuestro servicio, en cuando hagamos uso de un medio público, se va a ver que hay una relación estrecha con Dios. Veamos entonces nuestro primer medio de gracia, la Biblia como medio de gracia. Y llevamos 4 domingos oyendo al hermano Ricardo y también al pastor Joel hoy hablar acerca de las Escrituras y de la importancia de las Escrituras para nosotros, los creyentes, y por qué es confiable que nosotros podamos ver las Escrituras como verdaderas, como que nos dicen las cosas que realmente son y a las que nosotros tenemos que prestar atención. Así que la Biblia es un medio de gracia que Dios va a usar para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos brillar en este mundo y mostrar una vida santa. Nosotros tenemos que darle el valor a las Escrituras que verdaderamente ellas tienen. A veces nosotros tenemos muchas Biblias en nuestra casa, a veces tenemos muchas versiones también, y eso es bueno, como ya se ha hablado aquí. Pero a veces también es verdad que nosotros no dedicamos tiempo a leer las Escrituras, a leerlas, no lo dedicamos, pero debemos leerla, escudriñarla, debemos meditar en ella, porque es la palabra viva de Dios. Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted. A veces queremos oír la voz de Dios y decimos, yo quisiera oír la voz de Dios. Así como cuando Dios le habló allí que Jesús se iba a bautizar, yo quisiera tener una experiencia así. Pues lea la Biblia, lea las Escrituras y usted podrá oír ahí con claridad la voz de Dios. Este es el medio de gracia que determina el resto de los medios. Así como la sola Escritura es la clave de la reforma, la Biblia es el testimonio escrito que tenemos de la revelación de Dios. Es el medio de conocerlo, es la regla de fe y conducta. ¿Y por qué decimos que es de suma importancia? Porque para nosotros conocer los otros medios, nosotros tenemos que ir a las Escrituras. Las Escrituras es la que nos muestra los otros medios de gracia. Si usted no tiene las Escrituras, entonces usted no sabe nada de los medios de gracia. Incluso ni de la misma Escritura usted puede saber. Así que por eso es que las Escrituras es de suma importancia para nosotros los cristianos. Así que el uso de la Biblia como medio de gracia. Y vemos que la Biblia es predicada. Y este pasaje que yo le leí en Hechos 2, 40 al 42, nosotros vemos lo que pasó allí en la iglesia primitiva. Vemos cómo Pedro pudo predicar la palabra de Dios. Vemos los resultados obrados allí por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios en los corazones de aquellos que fueron expuestos a la palabra de Dios. Por eso es que es importante los medios de la gracia, tanto los medios privados como los medios públicos. Y cuando nosotros estamos aquí expuestos, Dios está orando y Dios ha prometido bendecir este tiempo. Por eso no es bueno quedarnos en la casa. Eso nunca va a ser bueno. Y aunque usted pueda oír un sermón de un predicador en su casa,
mejores que quizás que los que predican aquí, nunca será igual. Aunque usted pueda ser de alguna manera edificado, porque Dios ha prometido estar presente en este lugar. Dios ha prometido bendecirnos aquí. Y aquí pasan cosas que no van a pasar allá. Y aquí hay comunión los unos con otros. Y en su casa usted no va a tener eso. Por eso nunca diga, me voy a quedar y oigo por aquí, por la internet. No. Este es el lugar que Dios ha establecido para eso. Después usted, si quiere seguir, hace eso en su casa y se sigue edificando y está bien. Pero nunca debe suplantar el culto público por escuchar a un predicador por internet. Aunque sea el mejor predicador de la historia. Aunque pueda ser Martin Lloyd-Jones, aunque pueda ser Spurgeon, aunque pueda ser MacArthur, no sé. Aunque sea el mejor predicador, no debe hacer eso. Es desobediencia a Dios y a su palabra. Pues Pedro se paró y predicó la palabra de Dios. Y si nosotros leemos todo el pasaje, todo ese capítulo, podemos ver algunas cosas que Pedro dijo allí al predicar la palabra, al predicar el evangelio. Dijo, a este Jesús entregado prendisteis, matasteis y lo crucificasteis. Él le dijo eso. Le siguió diciendo, a este Jesús Dios lo levantó. A este Jesús resucitó Dios y todos somos testigos. A este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro le predicó el evangelio y eso tuvo resultados. Resultados tremendos. Tuvo resultados tremendos. Dice que se convirtieron más de 3,000 personas. Solo por predicar la palabra de Dios. Sin embargo, la iglesia de nuestro día quiere cambiar la predicación por el entretenimiento. Quiere no. Ya muchas lo han cambiado. No les interesa la verdadera exposición de las Escrituras. Por eso los cristianos hoy son débiles. Porque no están expuestos a la palabra de Dios. Por eso los cristianos también son débiles porque no hacen de las Escrituras el uso adecuado en lo privado. No la usan, no la leen, no la escudriñan, no la estudian en su casa. Tienen tiempo para las demás cosas, pero no para estudiar la palabra de Dios. Cristo nos redimió. Cristo nos salvó. Nosotros entonces debemos vivir para Cristo. Debemos administrar bien el tiempo y darle el tiempo a Dios que Él verdaderamente merece. Para nuestro bien, para nuestra edificación, para que nuestras vidas puedan crecer y puedan ser fortalecidas. Dice la Biblia en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El evangelio es el poder transformador de Dios. Por eso nosotros tenemos que predicarlo. Porque solo en Cristo el hombre obtiene el perdón de sus pecados y solo en Cristo el hombre puede ser reconciliado con Dios. No hay otra forma de reconciliación, solo en Cristo. Y aquí en este pasaje de Hechos dice que estas personas recibieron la palabra. Pedro predicó y habló de Cristo, que le habían crucificado, que Dios lo había levantado de los muertos y que le había hecho Señor y Cristo. Predicó el evangelio y dice, recibieron la palabra. De otra manera, creyeron en la palabra, creyeron en el mensaje que se le había comunicado, fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. ¿Saben qué? ¿Hubo un cambio o no lo hubo? ¿Hubo un cambio? Cuando la persona cree verdaderamente en el evangelio de Jesucristo, en el evangelio de la gracia, hay transformación, hay cambio, hay un deseo nuevo por Dios. Usted no sigue siendo el mismo, como se ha dicho aquí en esta mañana, desde este púlpito. Dios empieza a trabajar en su vida y hay cambio. Dios sigue salvando por medio de la locura de la predicación, mis hermanos. Dios salva de esa manera.
En la sabiduría de Dios dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ese es el medio, es el método, es la forma que nosotros debemos emplear para que los pecadores se salven. El evangelio predicado es locura a los que se pierden. Es locura para aquellos que no entienden. Pero para nosotros, dice, es poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Ahora, la Biblia debe ser leída y debe ser meditada. Nosotros necesitamos hacer eso. Y, por ejemplo, aquí en nuestro culto público siempre se lee las Escrituras. Hay muchas iglesias que para hacer menos su tiempo han quitado cosas. Y entre las cosas que han quitado la lectura de las Escrituras. Mucha música sí, pero poca escritura, poca predicación. ¿Sabe? La Biblia no presenta la música como un medio de gracia. Ni en la armadura del cristiano está allí la música. Nosotros necesitamos volver a las Escrituras. Los cristianos siempre han sido conocidos o siempre fueron conocidos como el pueblo del libro. Ahora no creo que seamos conocidos de esa manera. No creo que seamos conocidos como el pueblo del libro. Así que la Biblia necesita ser leída, necesita ser meditada, necesita ser escudriñada. Dice aquí en Hechos 2:42, dice, perseverando en la doctrina. Aquellos primeros creyentes, allí que respondieron, que creyeron por la predicación de Pedro, ellos se bautizaron, se añadieron a la iglesia y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, en las enseñanzas ellos perseveraban. En cada una de esas enseñanzas. Y el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que al escudriñar las Escrituras es ver a Jesús en todas las Escrituras. Cuando Jesús habló de ese pasaje, se lo habló a los fariseos en Juan 5. Y si usted lee todo ese pasaje, le dijo que ellos no querían venir a Él para tener vida. Le dijo que ellos no querían creer. Que ellos tenían su confianza en Moisés. Él le dijo, si ustedes creyeran en Moisés, creerían también en mí. Porque de mí escribió Él. Así le dijo Jesús a esta gente. Y nosotros estamos llamados a escudriñar las Escrituras. Estamos llamados a rebuscar en las Escrituras, a ver qué es lo que Dios nos está realmente diciendo a cada uno de nosotros. Pero eso no es lo que hacemos. A veces leemos rápidamente y ya cumplí, porque dijeron que había que leer las Escrituras, pero no sé qué leí. Si alguien te pregunta 5 minutos más tarde, tú dices, la leí, pero estaba tan apurado que no recuerdo realmente qué leí. Eso no es leer las Escrituras. Leer las Escrituras es que usted pueda ver qué leyó. ¿Y cómo eso tiene que ver contigo? ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Qué Dios está enseñando ahí en su palabra? ¿De qué cosas tú te puedes apropiar de eso que tú has leído? Estamos llamados a escudriñar las Escrituras, amados hermanos. La Biblia es a la antigua, nosotros tenemos que hacerlo a la antigua. No podemos hacerlo como el mundo moderno quiere. Por eso es que tenemos que apegarnos a las Escrituras. No podemos separarnos de ellas. Porque toda nuestra vida, todo nuestro ser tiene que estar alineado con las Escrituras. Si es que nosotros queremos glorificar verdaderamente a Dios. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 6:6-9? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pudiéramos resumir que en todo momento tienes que tener las Escrituras presentes. Fíjese, eso es lo que está diciendo ese pasaje. Hablarás de ella estando en tu casa,
en el camino, al acostarte, al levantarte. En todo momento estás llamado a tener presente las Escrituras, a valorar las Escrituras, a apreciar las Escrituras. Es la palabra de Dios. Es la voz de Dios ahí, escrita. Entonces nosotros tenemos que valorarla. Incluso se dice, y las escribiré en los postes de tu casa y en tus puertas, para que no la olvides, para que la puedas tener siempre presente. Esa es la idea. Dice, estarán sobre tu corazón, repítelas, escríbelas. Ese es el llamado que se nos hace. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay bendición en que nosotros miremos a Cristo, miremos a su palabra. Las cosas que Él quiere que nosotros sepamos es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Pero los cristianos generalmente lo que hacen es lo contrario. Quitan la mirada de Cristo. No oyen el llamado del Señor Jesucristo. Y nos descuidamos y lo ponemos en otras cosas. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aunque esto fue dicho a un joven pastor, de alguna manera esto también sirve para nosotros como creyentes, porque la Escritura es inspirada y eso nos hace bien a nosotros. Y es útil para instruirnos, para enseñarnos, para reprendernos cuando andamos mal, con un objetivo, con una meta, que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, es lo que quiere decir, completo. Pero tenemos que estar mirando a las Escrituras. Alguien dijo, aliméntate de la palabra y esto hará que te regocijes. Si nosotros nos alimentamos de la palabra, entonces nosotros vamos a poder regocijarnos. La Biblia en desuso. La competencia es muy dura. Hoy en día, quizás cuando te levantas, lejos de abrir tu Biblia, lo que abres es el teléfono. Y quizás vas a Facebook. O quizás en tu tiempo libre, que puede ser poco, tú, lejos de querer abrir las Escrituras, lo que pones es una serie de Netflix que te tiene embullado, que te tiene cautivado, porque terminó de una manera y tú quieres saber cómo es que va a continuar. Y entonces le damos de lado a la Biblia. No tenemos el tiempo para la Escritura, o quizás los videojuegos. Eso es lo que nos atrae y es a lo que le queremos dedicar el tiempo. Pero eso no es para nuestro bien ni para nuestro crecimiento espiritual. Eso no te ayuda espiritualmente. Y no es que quizás ver algunas cosas de estas puedan ser de bien en algún momento. Pero el asunto es que cuando nosotros descuidamos el tiempo que debemos escudriñar las Escrituras y se lo dedicamos a otras cosas, no es para nuestro bien, no es para nuestro crecimiento. En segundo lugar, la oración. La oración como medio de gracia. Los mandamientos y las llamadas de Dios a la oración son muy extensas. La palabra nos ordena orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Y orar en todo tiempo. Efesios 6:18. Esto implica un hábito continuo de oración y también tiempo que se dedica especialmente a la oración. Estamos llamados, hermanos, a orar. Sin embargo, nosotros, eso no es lo que más hacemos, ni es lo que más nos gusta hacer. Somos quizás dados a actuar, a hacer otras cosas, pero no a orar. Y si oramos, queremos orar rápido. Pero nosotros debiéramos dedicar más tiempo a la oración. Porque orar es estar con Dios, es comunicarnos con Dios. Es abrir nuestra alma delante de Dios. Pudiéramos pensar en David y en Daniel, que no eran hombres perfectos, pero estos hombres dice que oraban 3 veces al día.
Y nosotros no estamos imponiendo ninguna norma. Pero lo que sí queremos decir es que es necesario que nosotros podamos dedicar tiempo a orar. Porque nosotros vivimos en comunión con Dios. Y Él ha establecido que la oración es una de las formas por medio de la cual Él va a edificar nuestras vidas. Y nosotros nos vamos a relacionar con Él. Ahora, algunos de estos tiempos también pueden ser utilizados en familia, cuando nosotros oramos en familia. O cuando oramos también en lo secreto, en lo personal, porque nosotros debemos orar con la familia y leer las Escrituras. Pero también en el plano personal, individual, nosotros debemos tener un tiempo de oración privada. Igualmente que cuando estamos aquí en el culto de oración debemos orar. Es también un tiempo de oración. Todas estas cosas no pueden ser descuidadas por nosotros porque son para nuestro bien. Dice, Cristo nos enseñó de manera específica a orar a solas en un lugar secreto, Mateo 6:6. Y en ese mismo contexto orar cada día, Mateo 6:11. Y pudiéramos preguntar, ¿hace cuántos días que tú no oras? A veces hay cristianos que pasan días sin orar, quizás meses, quizás años. Hay cristianos que van una vez al año a la iglesia o 2 veces al año a la iglesia. En resurrección y en Navidades. Yo conozco personas así, que dicen, no, que son creyentes. Y otros que son religiosos, que creen que son más creyentes que nadie y que van a la iglesia en fechas señaladas. Eso es ignorancia total de la palabra de Dios. La oración es la conversación de un alma amante con Dios y los actos de amistad y comunión no deberían ser escasos y poco frecuentes, sino constante y a menudo. Si sentimos amor por Dios, no podremos pasar mucho tiempo fuera de su compañía, sino que estaremos junto a Él, derramándole nuestro corazón. Es decir que nosotros necesitamos dedicar tiempo, hermanos, a orar. Porque si Él es nuestro Salvador, ¿por qué no vamos entonces a querer estar tiempo con Él? Él desea estar tiempo con nosotros. ¿Por qué nosotros no? Si hemos experimentado una salvación maravillosa, de gracia. ¿O es que no entendemos de qué Dios nos ha librado? Si usted ve las imágenes en las noticias de este volcán, puede tener quizás una idea, pero yo creo que eso se queda corto de lo que es realmente estar separado de Dios en condenación. La oración y la meditación es la práctica olvidada. Hemos olvidado que aún tenemos un Padre que escucha en lo secreto. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hemos olvidado que meditar es esa parte de la oración donde dejamos de hablarle a Dios y hablamos a nuestra alma del mismo asunto que hemos orado y descansado en verdades escriturales que dan fortaleza a nuestro ser interior. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Se habla a sí mismo, alma mía, en Dios solamente reposa, porque en Él, de Él es mi esperanza. O bendice, alma mía, a Jehová. Hay oraciones erradas. Santiago 4:3, pedí y no recibí porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedimos, pero no pedimos según los propósitos de Dios. No pedimos según la voluntad de Dios. Pedimos de una manera carnal para nuestros deleites. Pudiéramos ver la oración del fariseo en Lucas 18:9-14. Le animo para que lo pueda leer en su casa. Y ahí podemos tener, fue el fariseo y el publicano que fueron al templo a orar. Fue una parábola que Jesús dijo para aquellos que confiaban en sí mismos y que menospreciaban a los demás. Y dice que el fariseo oraba así porque yo soy bueno, porque yo no soy como este publicano, porque yo sí diezmo, porque yo hago lo otro, porque yo hago también tal cosa. Todo lo que hacía era, enorgullecerse.
era exaltarse a sí mismo. Sin embargo, el publicano dice que no podía levantar sus ojos al cielo. No se sentía capaz de mirar a lo alto, de dirigirse a Dios, y solo decía: sé propicio a mí, pecador. Reconocía solamente su pecado. Y este fue el hombre que descendió a su casa perdonado, y el otro no. El fariseo tuvo una motivación equivocada, confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros. Una forma equivocada, oraba consigo mismo, oraba para sí mismo, alabándose, y un resultado negativo: no fue justificado, no fue perdonado. Ahora estamos llamados a orar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 al 15 lo dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que nosotros estamos llamados a orar, pero a orar guiados por el Espíritu de Dios. Porque Él es el que nos puede verdaderamente guiar para que nosotros pidamos conforme a sus propósitos, conforme a sus planes eternos, conforme a su palabra. Nosotros a veces nos creemos más inteligentes que Dios, pero Dios sabe más que nosotros. Por eso nosotros debemos ponernos en las manos de Dios y dejar que Él haga su voluntad. Y pedirle que Él nos enseñe a orar. Que nos enseñe a orar como conviene. Que nos enseñe a orar de la manera correcta. Que nos dé el deseo de orar. Tenemos que decirle: Señor, ayúdame a orar. Hay muchas razones para orar, muchos motivos para orar. Y usted piensa en todos sus hermanos. La Biblia nos dice que debemos orar los unos por los otros. Y usted empieza a nombrar problemas. Y el tiempo, mire, se le va orando por los hermanos. Pero también usted puede ver que es placentero cuando usted ora de manera específica por los hermanos. Y aunque se le haya ido el tiempo, usted siente bien porque ha estado orando, trayendo a los hermanos delante de Dios. Tercero, la comunión. La palabra comunión en griego es el término koinonía, significa tener en común, compañerismo, comunión. Denota la parte que uno tiene en cualquier cosa, participación, un compañerismo reconocido y gozado. Así se usa de las experiencias e intereses comunes de los cristianos. Así que cuando pensamos en esto, estamos pensando en compañerismo. Y aquí en los artículos de orden nos hablan de esto: la comunión de los santos. Nosotros necesitamos tener comunión los unos con los otros. Aquellos que son cristianos por cuenta propia, que creen que no necesitan pertenecer a ninguna iglesia, que ya ellos lo tienen todo allá afuera, que ellos son todos suficientes, que ellos no necesitan estar todos los domingos aquí, porque nosotros somos fanáticos, pero ellos no. Esas personas no pueden estar en comunión. No pueden estar en comunión. No puede existir esa unidad que existe entre el cuerpo de Cristo. Y eso nos hace bien, porque los unos a los otros nos estimulamos en la fe, nos animamos, nos exhortamos, llevamos las cargas los unos de los otros. Pero si usted es un cristiano por cuenta propia, cuando usted tiene un problema, ¿cómo usted hace para que alguien lleve su carga? ¿Cómo usted le pide? Hermano, ora por mí, apóyame en oración en esta situación que tengo? Y que ese hermano te llame y esté al tanto de ti, y que tú sepas que está orando por ti. ¿Cuánto bien hace eso al creyente? Pero eso no lo tienen esos que entre comillas, ¿ok? Se llaman cristianos. Y yo le digo por cuenta propia, porque no quieren estar comprometidos. Pero si nosotros creemos verdaderamente, entonces nosotros vamos a estar comprometidos, porque la iglesia no la inventamos nosotros. La iglesia es de Dios. Así que la comunión de los santos, no hay nada que pueda sustituir las bendiciones que Dios derrama en su pueblo cuando se juntan con el fin de adorar. Aquí hay salvación, hay reafirmación en la fe, hay aliento, hay fortaleza. Hay todas esas cosas. Eso nunca lo tendrás por internet o por YouTube. No, eso allí no está.
se lo pierde usted cuando no viene. Cuando disfrutamos el compañerismo de unos con otros, ahí también la gracia de Dios edifica nuestras vidas. Cuando estamos, no en el culto público, pero estamos juntos. Un número de hermanos, de creyentes. Y nosotros estamos gozosos y compartiendo y hablando de las cosas de Dios. Eso es tener también comunión. Y eso también hace bien a nuestras vidas. Eso nos edifica. Cuando trabajamos juntos y vamos a hacerle un trabajo a un hermano, porque el ciclón le llevó el techo, ahí hay también comunión, hay bendición en poder servirle a ese hermano y ayudarle. Estamos ahí llevando su carga, como dice la palabra, llevando los unos las cargas de los otros. O como dice Filipenses, estamos preocupándonos también por el hermano. Que a veces pensamos que no tenemos que preocuparnos por los hermanos. Sí, estamos llamados a preocuparnos por los hermanos. En la comunión de los creyentes, la amistad y el afecto de unos por otros crecerá. Y el mandato de Jesús de que nos amemos unos a otros se cumplirá. Si usted es cristiano por cuenta propia, ¿cómo usted puede mostrar amor a sus hermanos? ¿Cómo usted puede estar al tanto de sus hermanos? ¿Cómo usted puede saber cuando su hermano se enfermó? Su hermano en la fe, que está ingresado, ¿cómo usted puede visitarlo? Usted está ajeno a eso. Esa no es la iglesia. Eso no es lo que Dios bendice. Eso no es lo que Dios ha estipulado en su palabra. Entonces estamos llamados a tener comunión. Dice Hebreos 10, 24 al 25. El pastor Joel hace ya algún tiempo predicó un mensaje sobre estos textos. Y yo les recomiendo que lo busquen y lo oigan. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice, considerémonos, preocupémonos unos a otros. Preocupémonos los unos por los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Si hay algún hermano de nosotros que tiene esa costumbre, tenemos que llamarlo, exhortarlo y animarlo, mostrarle que no está actuando de la forma correcta. Y esta iglesia espera que aquellos que se hacen miembros tengan esto presente, que si se hacen miembros es porque quieren apoyar cada actividad de la iglesia, cada culto de la iglesia. No porque nosotros lo estamos mandando, sino porque Dios en su palabra así lo establece. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Y debemos hacerlo porque el día del Señor se acerca. Y mientras nosotros aguardamos ese día, porque como creyentes aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, entonces estamos llamados a hacerlo. Cuarto, el día del Señor, la reverencia correcta al guardar el día del Señor, el domingo. El cuarto mandamiento del día de reposo es para todos los hombres, sin excepción. Eso no es solo para nosotros, los que venimos aquí es para todos. Ellos hacen omiso, hacen caso omiso a esta verdad, pero realmente este día es para todos, porque si nosotros leemos bien las Escrituras, dice que este día fue hecho por causa de nosotros. No de Dios. Fue para que el hombre descansara de todo el trabajo que había realizado en 6 días. Y para que tuviera un día para honrar y glorificar al Dios que le creó. Para que pudiera tener comunión con Dios. Pero sin embargo, los hombres de hoy, que no quieren prestar atención a las Escrituras, no tienen presente estas verdades. Jesús mismo dijo que el Sabbat o día del Señor fue hecho para el hombre, de manera que no está limitado a cierta clase de hombres, sino a toda la humanidad. Y hay también una serie que se predicó ya hace, yo creo que 1 año o 2, aquí en nuestra iglesia, sobre los 10 mandamientos, que la predicó el hermano Ricardo, que también pueden buscar esa serie y pueden abundar sobre los mandamientos, pero sobre este punto del día del Señor. Quiero aclarar, el día del Señor para nosotros es el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué razón? Porque Jesús resucitó el domingo.
y aquellos hombres que Él entrenó, que Él discipuló, que Él preparó para que llevaran la iglesia adelante, que fueron los apóstoles. Después de la resurrección del domingo, ellos empezaron a reunirse el primer día de la semana. Y entonces por eso nosotros nos congregamos ese día, el primer día de la semana, porque Él fue el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Leo, hay dos pasajes, Isaías 56:2, Isaías 58:13 y 14. Voy a leer este segundo, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, hacer tu voluntad, tú no puedes en el día del Señor hacer tu voluntad. Tú tienes que buscar la voluntad de Dios. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas y de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, que estamos llamados a poner un stop en nuestras vidas, hermanos. Y saber que este es un día para nosotros descansar y recuperar fuerza para la semana que tenemos por delante. Y es un día para honrar a Dios, para buscar a Dios, para llenarnos de Dios. Es para eso, no es para otra práctica. No es para otras prácticas. Podemos hacer obras de misericordia, podemos visitar enfermos, esas cosas las podemos hacer, pero sobre todo es para que nosotros meditemos, pensemos en nuestro Dios, pensemos en su palabra, pensemos en la obra que Dios ha hecho a nuestro favor. Miren, si nosotros realmente siguiéramos esto al pie de la letra, yo creo que nuestras vidas todas serían diferentes. Tendríamos un mayor crecimiento espiritual. Es un día para verdaderamente nosotros dedicárselo al Señor. Tenemos que hacerlo. Y dice que va a haber bendición en eso. Ahora, esto nosotros, quiero aclararlo, esto no lo hacemos para salvarnos. Lo hacemos porque ya fuimos salvos. Y queremos valorar la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Sí, porque hay algunos que cuando tú hablas de esto dicen, no, eso es obra. ¿Eso es fariseísmo? No. Pero como hemos sido salvados por la palabra de Dios, por Cristo, entonces nosotros queremos mirar qué es lo que Él dice. Y no lo hacemos para justificarnos, sino porque ya un día en Cristo, en su obra, fuimos justificados y estamos siendo justificados y seguiremos siendo justificados solamente por la sangre de Cristo, solamente por su sacrificio ahí en la cruz del Calvario. Por eso es que a Cristo debemos mirar en todo tiempo. Solamente lo que estamos diciendo es que como Él es nuestro Salvador, entonces también nosotros necesitamos mirar a Él y ver qué es lo que Él quiere de nosotros, cómo Él quiere que nosotros vivamos, para que nosotros podamos resplandecer como luminares en este mundo de corrupción y de pecado. Solo teniendo presente su palabra, sus enseñanzas, nosotros podremos brillar. No podemos ser salvos por Cristo y entonces querer vivir la vida cristiana a nuestra manera. Si hemos sido salvos por Él, entonces también tenemos que seguir viviendo por Él. Porque es Cristo al principio, Cristo en el medio, Cristo en el camino y Cristo al final. Es Cristo siempre. Tenemos que mirar a Cristo. Dice el Catecismo de Westminster, el día del Señor debe ser santificado por un día de reposo durante todo el día. No solo de tales trabajos que son pecaminosos todo el tiempo, pero también de tales empleos del mundo y recreaciones que son legales en otros días, y haciendo nuestro deleite el pasar todo el tiempo, excepto para hacer trabajos de necesidad y misericordia en la adoración a Dios pública y privada. Y para ese fin tenemos que preparar nuestros corazones con tal precaución, diligencia y moderación para disponer y a su tiempo para ejecutar nuestros negocios del mundo, para que podamos tener más tiempo libre y estar listos para los deberes de ese día. Tenemos nosotros que mirar a estas verdades y en este día nosotros dedicar más tiempo a nuestro Dios. No solo cuando venimos aquí, a veces pensamos que ya estuvimos aquí, ya cumplimos
Cuando usted salga, medite en lo que se enseñó en la clase. La lectura continuada. Marque todas esas cosas, tome nota y siga reflexionando en eso y diga, ¿cómo tiene que ver esto conmigo? Mira esto que yo no sabía, o que yo había perdido de vista, lo había olvidado. Y pensar en esas cosas para nuestro bien. Y en último lugar, el autoexamen periódico y santo. Dice el artículo de orden, un autoexamen periódico y santo conducido por oración, por la norma de la palabra de Dios. Es decir, que se nos llama a los miembros de esta iglesia a autoexaminarse a sí mismos de una forma periódica. Y debe hacerlo en oración, pidiéndole a Dios que Él le muestre en qué usted no anda bien, en qué usted ha estado fallando. Y también mirando a las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué Dios está diciendo? Y que yo no estoy haciendo según lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que yo realmente debo andar? El autoexamen es una parte importante de la vida cristiana, pero por naturaleza preferimos el autoengaño. Nos gusta creernos mejor, más inteligentes, más éticos de lo que realmente somos, por lo que el autoexamen cuidadoso dirigido por el Espíritu nos permite tener una perspectiva correcta de nosotros mismos. Si ese autoexamen lo hacemos en oración, teniendo la Biblia presente, las enseñanzas bíblicas presentes y guiado por el Espíritu en una dependencia de Dios, eso va a ser para nuestro bien. Porque nos va a permitir tener una idea correcta de nosotros mismos, de cuál es la situación que nosotros tenemos en este momento delante de Dios. Tenemos que autoexaminarnos. Yo sé que esto es algo que no se predica en nuestros días, que no se habla en las iglesias. Pero la Biblia habla de eso, dice la Biblia en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hay que examinarse, porque puede ser que usted crea que está todo bien y usted no sea creyente. A lo mejor usted viene aquí porque se siente bien, porque hay buen ambiente, porque qué bien, qué compañerismo. Qué bien los predicadores o el predicador, el pastor, qué afable, qué cariñoso. Qué bien habla el pastor. Me interesa lo que él habla porque se expresa bien. Por 1000 razones usted puede venir. Y a lo mejor se hizo miembro, pero usted realmente aún no es de Cristo. Usted no ha sido redimido por Cristo. Pero un autoexamen serio con la guía del Espíritu Santo le puede decir realmente quién es usted y qué es lo que hay en su corazón y cuál es la relación que usted tiene realmente con Cristo. Si es la relación de hijo o no es una relación de hijo. Digámoslo de esta manera, de enemigos. Porque si no estás con Él, entonces estás contra Él. Y el autoexamen te puede hacer clamar a Dios y decirle, ten misericordia de mí, ven por mí, ayúdame, ten compasión de mí. Puede ser que estés reprobado, como dice este pasaje, si es que no estás en Cristo. Dice 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13. Miren, cuando hay autoexamen usted puede saber si realmente usted es un hijo de Dios. Dice, estas cosas se han escrito para eso, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando yo me convertí, cuando el Señor me rescató, yo luché mucho con eso. Porque había que levantar la mano, ustedes saben, esa práctica en la que muchos de nosotros hemos crecido. Y yo levantaba la mano y yo creía que porque decía que le entraba en el corazón y no explicaban bien. Y entonces yo creía que yo iba a sentir algo, yo no sentía nada. Y yo me iba para mi casa y él no entró, preocupado, él no entró, yo estoy en condenación. Nos reímos y yo me río de eso.
pero quiero decirle que yo tenía un peso encima. Y venía otro predicador a los 4 o 5 meses y de nuevo lo mismo. Y yo, sí, la mano. Y él no entraba. Y yo preocupado. Hermanos, ¿saben cómo Dios me sacó a mí de eso? Leyendo la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Y yo dije, aquí dice, esto es una promesa, aquí dice que si yo creo y si esa fe es verdadera, es sincera, entonces esto tiene que ser verdad. Cuando yo entendí eso, que me lo mostró el Espíritu de Dios, ahí mismo, miren, yo sentí que el peso se me iba de encima. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios que eso también en ese tiempo Dios me lo mostró en su palabra, en la carta a los romanos, y el pastor en estos días hablaba, el domingo pasado, de ese pasaje. Ahí dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando usted es creyente, usted puede saber eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le muestra a usted que es un hijo de Dios. Si usted hace un autoexamen de su vida, usted puede saber en qué punto realmente usted está con relación a Dios. Las Escrituras nos dice, ya este texto lo leí, y pudiéramos pensar, por ejemplo, en 1 Corintios, cuando habla de la cena del Señor, que nos llama a los creyentes al autoexamen, a examinarnos a nosotros mismos, porque no debemos tomar la cena del Señor de una manera indigna. ¿Y cómo es tomar la cena del Señor de una manera indigna cuando nosotros estamos, hermanos, viviendo alejados de Dios en nuestro propio pecado, deleitándonos en el pecado, sin confesión del pecado, sin arrepentimiento? Y hay mecanismos que Dios ha dado para que nosotros podamos arrepentirnos, podamos confesar el pecado y podamos estar bien con Dios y participar de ese tiempo. Pero a veces nosotros los cristianos no hacemos eso. Y dice que cuando lo hacemos, dice juicio come y bebe para sí. Dice que hay algunos enfermos, debilitados y otros duermen, están muertos. ¿Por qué? Por eso, por hacer un uso indigno de la cena del Señor. Porque no ha habido un autoexamen. Nosotros debemos pensar realmente lo que estamos haciendo. Porque esto es cosa seria. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo también. Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios en los términos correctos, sabiendo quién es Él realmente. Sí, porque hoy en día Dios es tan bueno que la gente hace con Él lo que quiere. Te dije que había que hacer esto y lo pongo para aquí, lo llevo para allá. Dios es como un payaso. Ese es el Dios que tiene muchos creyentes. Pero el Dios que nosotros tenemos, que es el que Dios del que habla la Biblia, es un Dios que es soberano, que nadie lo controla. Él es el que controla el universo y el que controla nuestras vidas. Y si nosotros no hacemos eso, dice que hay muchos enfermos, debilitados y otros ya han partido. Sencillamente por no tener en cuenta las cosas de Dios. Ya estamos terminando, hermano, 2 o 3 minutos más. Ahora, una dificultad con el autoexamen, ¿sabe cuál es? Que nosotros no conocemos nuestro propio corazón. Por eso es que tenemos que mirar y buscar ahí bien dentro qué es lo que hay. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces tenemos que saber de qué está nuestro corazón. Y mirar ahí bien dentro y rebuscar qué es lo que no está bien y que Dios dice en su palabra. O que yo oí hoy en la predicación o en la clase o con un hermano estaba hablando y yo oí y yo no estoy bien con eso. Y entonces ponernos a cuentas con Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Conclusión. Leo un texto y después concluimos. Dice el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué bueno que podamos decir así como el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pidámosle a Dios que Él sea nuestro guía en nuestro caminar aquí en este mundo y en la eternidad, porque Él, como he dicho en otras ocasiones, es un texto que para mí es clave. Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte, aquí y allá en la muerte, porque cuando nosotros estamos en Cristo no debemos tener temor a la muerte. Así que si vamos a crecer en la gracia, debemos reconocer que Dios ha instituido ciertos medios
para ese crecimiento, debemos acercarnos a esos medios con ávida expectación y una confianza como de niño en aquel que les añade su bendición. Además, debemos reposar contentos en el uso correcto de esos medios, sabiendo que Dios ha prometido bendecirlo cuando los usamos en fe y arrepentimiento. Hermanos, estamos llamados a hacer eso uso de estos medios que Dios ha puesto a nuestra disposición. No los ignoremos, no les demos de lado. Si usted es un creyente, usted está llamado a mirar con atención a estas cosas. ¿Para qué? Para que usted pueda vivir en santidad, para que usted pueda crecer a la semejanza de Cristo. Aunque no lo alcance en este mundo, pero está creciendo. Cualquier otra actitud es una actitud pecaminosa que no glorifica el nombre de Dios. ¿Sabe? Cuando usted no mira estos medios de los que no los toma en el sentido que Dios los ha dado como un canal para edificarnos, para hacernos bien, para que le conozcamos a Él mejor y sepamos cómo adorarle correctamente. ¿Sabe lo que usted está diciéndole a Dios? Usted se está olvidando de Cristo. Usted se está olvidando del sacrificio de Cristo en la cruz para redimirle a usted, si es que usted es un redimido. Usted está menospreciando a Cristo. Sin embargo, estamos llamados ¿a qué? A honrar a Cristo, a servir